¿Está mi pantalla? Ya, entonces aquí les voy a compartir un PDF que esta es la base, ¿no? Para hasta donde hagamos en dinámica, estática, todo funciona a base de estas fórmulas. Esto es lo que tenemos, ¿no? Este yo lo tengo así aparte, ¿no? Este es lo que rigen, estas fórmulas rigen a velocidad, para la velocidad constante, ¿no? Son dos fórmulas nomás. Y aceleración constante son estas cuatro fórmulas. Digamos estos 5 más, ¿no? Consideraciones más. Esto es lo que dije. Estas fórmulas son las que rigen también para caída libre y ahora para lanzamiento parabólico. Esto hay que tener muy a mano estas fórmulas y con eso nomás funciona. Ya, entonces, yo lo tengo a mano. Le voy a llevar esto a un lado. Ya. Estas fórmulas hay que tenerlo a mano. ¿Ya? Yo lo tengo a mano, esas fórmulas. Voy a abrir a ver, la idea fundamental de este lanzamiento parabólico es bien sencillo. A ver, así voy a abrir mi pizarrón. Ya está. Entonces, lo que he preparado. Ya. Aquí he preparado algunos problemas, pero aquí voy a abrir una pizarra. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is ready to pair. Desde el micrófono abierto, ¿sí? Sí, Inge, sacale, porque está, desde hace rato lo he hecho apagarlo, no hace caso. Hay de 3 compañeros que están con micrófono. Ya no está bien. ¿Dónde está? Jonathan está con micrófono abierto. Jorge también. Ya les vas a dar una chance más. Si no apagan los micrófonos, vean eliminar de la clase ya. Jorge y Jonathan tienen que apagar sus micrófonos. Caso contrario, les voy a eliminar de la clase. Ya, aquí está. Son 2 estudiantes. Está. Bien, esta es la idea. Aquí lo que va a pasar es lo siguiente, bien sencillo es, solamente es una aplicación de fórmulas y algunos razonamientos. Aquí va a pasar así, a ver aquí. Ya va a haber un sistema de coordenadas. ¿Ya? Y aquí. X, ¿no? Y. Ya, listo. Va a haber dos cosas que va a pasar. Va a haber una velocidad inicial así. Aquí va a haber un proyectil que se va a lanzar con una velocidad inicial. Ya, si no hubiera velocidad inicial, el proyectil no se lanzaría, ¿no es cierto? Entonces el proyectil se va a disparar el proyectil y va a llegar al nivel donde ha partido, ¿no? Esta velocidad inicial con que ha partido se puede descomponer, ¿no? En su componente en X, ¿no? Y en su componente en Y, ¿no? Con su componente en Y. De esta velocidad inicial, eso va a pasar. Y se va a lanzar siempre con un ángulo, ¿no? Con cierto ángulo. Bien. ¿Qué va a pasar? Va a aparecer una altura máxima. Esta altura máxima va a ser una fórmula. Va a haber un alcance máximo. Alcance máximo aquí. R. ¿Ya? Listo. Va a haber un tiempo de subida. Tiempo de subida. Va a llegar al punto C, digamos aquí. Punto C. Va a partir del punto A, va a pasar por punto C y va a llegar al punto B. Listo. El tiempo de subida va a ser en el punto C. Aquí. Tiempo de subida va a ser en tiempo C, ¿no? Y el tiempo de bajada va a ser el mismo. El tiempo C va a ser el tiempo de C, donde va a llegar a C, ese mismo tiempo va a utilizar para llegar al B. Entonces, el tiempo de vuelo va a ser dos veces tiempo de subida, o sea, tiempo en el punto C o tiempo de subida. Eso va a pasar. Ahora, se ha lanzado con una velocidad inicial, aquí va a entrar
con la misma velocidad, pero con sentido negativo. Y así va a entrar, ¿no? Entonces no va a ser necesario calcular la velocidad final, con la velocidad final que está entrando el proyectil a la misma altura. No va a ser necesario. Solamente vas a cambiar el signo, porque está de bajada. Eso va a ser. Ahora, ¿con qué dirección va a entrar? ¿No? Menos tita. El tita mismo, pero en sentido, en sentido, va a salir con dirección. ¿En qué sentido? ¿Horario o antihorario? Horario. Antihorario, ¿no ve? Antihorario. ¿No ve? El reloj así es. El reloj. ¿No ve? El reloj está aquí, entonces avanza así. ¿No ve? Antihorario, antihorario. ¿No? Y aquí va a llegar horario, entonces va a ser menos tita, ¿no? Su dirección, ¿no? Y entonces no es necesario calcular su dirección, porque aquí con esa misma dirección va a entrar, pero antihorario, ¿no? Horario. A ver, este es en el primer, cuando va a salir va a ser antihorario. Va a entrar horario, ¿no? Cambiado de signo. Ya, esos dos datos ya no va a ser necesario calcular. ¿A ver? Listo. Pero sí va a ser necesario calcular estas distancias. Aquí, digamos en el punto D. Aquí, digamos, en el punto AB. Aquí en B, digamos, aquí. Punto B. Entonces aquí hay una velocidad, ¿no? En B. Entonces aquí ya cambian las cosas, ¿no? Entonces aquí va a tener su componente en X y su componente en Y, ¿no? Es aquí componente en B en X. Aquí vamos a vamos a esto. Aquí componente en X de B. Aquí componente en Y. El componente en Y de B, pero no es componente en Y. Eso va a pasar. Pero aquí ya no va a ser, va a cambiar la dirección y va a cambiar la velocidad, ¿no? Va a cambiar. Entonces, trayectoria va a cambiar, pero excepto donde está entrando al nivel donde ha partido. Ahí no va a cambiar, solamente signos va a cambiar. Es lo que va a pasar. Otra cosa que va a pasar lo siguiente. Lo que se haga en el eje X va a ser velocidad constante. Aquí va a entrar, en el eje X, velocidad constante. En el eje Y, caída libre. ¿No? Se combinan ahora, caída libre. X y Y, lo que se haga en X, lo que se haga en X, lo que se haga en Y, van a ser independientes. O sea, no afecta. Van a ser independientes lo que se haga en el eje X y lo que se haga en el eje Y. Son independientes. ¿No? Esa es la independencia de trayectorias. Entonces, eso va a pasar. ¿Qué más necesitamos? Nada más necesitamos. Ya vas que el tiempo de vuelo va a ser una fórmula, ¿no? Va a ser una fórmula para tiempo de subida, altura máxima, H, va a ser una fórmula, para alcance máximo va a ser una fórmula, ¿no? Y todo con eso va a trabajar. Solamente va a ser el problema cuando esté a estas alturas, ¿no? A estas alturas, ¿no? Va a ir viajando la partícula con cierta velocidad, va a ir cambiando. En el eje X va a ser velocidad constante, en el eje Y es donde va a cambiar, va a ser caída libre. En el eje X, velocidad constante, se va a mantener, en el eje Y va a cambiar, caída libre. Listo. Y tenemos las fórmulas para caída libre, que es aceleración constante, ¿no? Y es la combinación ¿no? de dos velocidades. Listo, esa va a ser. En ese sentido está mi PDF, ¿ya? A ver, voy a traer mi PDF. Ya está todo redactado del libro. ¿A dónde está? A ver, mi PDF. ¿Dónde está? A ver, voy a voy a cerrar esto.
es el PDF, ¿no? Del lanzamiento proyectil. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahora ves en el plano el movimiento, ¿no? En el eje X, en el eje Y. Este R va a ser el vector posición. R, vector posición. Entonces, va a tener su componente en X, su componente en Y. ¿Cómo hallamos su módulo? Con el teorema de Pitágoras, ¿no? R va a ser componente en X al cuadrado más componente Y al cuadrado y sacamos. ¿Cómo hallamos su dirección? Con arco tangente. Y sobre X. Cateto opuesto sobre adyacente. ¿Ve? Ese es. Sigue funcionando, ¿no? Y este R está en su forma descompuesta, ¿no? Listo. Bien, así va a seguir funcionando así. Su dirección va a salir con arco tangente, su módulo, su rapidez va a salir, o su módulo va a salir con teorema de Pitágoras. Listo. Va a seguir funcionando eso, ¿no? Ahora, aquí está, hay una trayectoria aquí, ¿no? Digamos, aquí va a estar la velocidad, ¿no? Va a pasar la aceleración. Esto va a tener su descomposición en el eje X y en el eje Y, tanto la aceleración como, ¿no? Como la velocidad. Sigue funcionando la descomposición de componentes. Ya sabemos eso de vectores, ¿no? Bien. Entonces, la trayectoria es una parábola, ¿no? La aceleración de caída libre es constante y se dirige hacia abajo. Entonces, sabemos que en caída libre, aceleración vamos a poner igual a menos G. ¿Ve? Vamos a poner G, pero menos G en caída libre, ¿no? Ese es el convenio que hemos hecho, ¿no? Aquí dice la independencia de los ejes. Aquí. El movimiento en dos dimensiones se puede representar como dos movimientos independientes, está con rojito, independientes, en cada una de las dos direcciones perpendiculares, asociadas en el eje X y Y. Son independientes. Lo que se haga en el eje X es independiente de lo que se haga en el eje Y. No afecta. Esto es cualquier influencia en la dirección y no afecta el movimiento en la dirección X y viceversa, ¿no ve? No afecta, entonces son independientes, eso es importante, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Entonces, si hacemos en el eje X, ya nada que ver con el eje Y, ¿no? Eso es, ¿ya? En el eje X es, aquí está, a ver, ¿no está? En el eje X es velocidad constante y en el eje Y es caída libre. ¿Dónde está? A ver. Aquí está. De aquí está la gráfica. Velocidad, V sub I va a ser que va a adquirir este proyectil, con esa velocidad se va a lanzar, entonces va a ir, su trayectoria va a ser una parábola, ¿no? Parábola. Listo, aquí. Va a entrar con la misma velocidad, pero en sentido contrario. Listo. ¿Con qué dirección? Con la misma dirección, pero en sentido ¿no? Contrario también, ¿no? Eso va a ser, no va a ser necesario calcular. Lo que va a cambiar es en estos lugares, donde en el punto B, digamos, va a cambiar la velocidad, ¿no? Tanto su dirección como su velocidad. En el punto D igual, va a cambiar, ¿ya? En alcance, en altura máxima, ¿no? Aquí, en la cima, la componente en Y se va a hacer 0, ¿no ve? Componente X no va a existir, ¿ya? En el punto C. Componente Y es el 0, porque fíjense, ya no hay, ¿no ve? Ya no hay componente en Y, desaparece. Bien, este vector B sub B se puede descomponer, componente en X, componente en Y. ¿Cómo descomponemos? Ya está. Componente en X en Y está aquí, está como cateto adyacente. ¿Ve? Y eso involucra coseno. La componente en Y está como cateto opuesto, esto involucra seno. Entonces va a estar en términos de seno, ¿no? Velocidad inicial por seno de θ. Entonces, por el convenio hemos dicho que en caída libre, aceleración en Y, como en el eje Y va a ser caída libre, le vamos a poner siempre menos G. No vamos a considerar otro, ¿no? Si está de subida,
ponemos menos G, si está de bajada, más G, no, nada, otros textos consideran así, pero aquí no. El texto considera que en caída libre, aceleración Y, ponemos menos G y listo, ya a trabajar, se dice, ¿no? En el eje X, velocidad constante, en el eje Y, caída libre. Listo, es lo que va a pasar. Listo. Ahora, quiero hallar las fórmulas para hallar, digamos, el tiempo de subida, ¿no? Altura máxima, alcance máximo. Entonces, aquí están las deducciones. Estas deducciones son copias del libro, ¿no? R va a ser alcance horizontal del proyectil, alcance máximo. Alcance horizontal va a estar en el eje X. La altura va a ser H. Este va a ser en el eje Y. Altura máxima. Listo. ¿De dónde va a salir? El tiempo de subida va a ser en el punto C. Aquí está. En el punto C va a ser el tiempo de subida. Algunos textos ponen tiempo de subida, pero yo aquí el libro le pone tiempo en punto C, por tramos. Como trabajamos en tramos, el tiempo en el punto C va a ser el tiempo de subida. Entonces, ¿de dónde sale esa fórmula, no? De esta fórmula. Esta es una de las fórmulas de aceleración constante, ¿no? ¿Ya? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Aceleración por tiempo. Velocidad final, arriba, se hace cero, porque entra en un espacio de reposo, ¿no? Velocidad final se hace cero. Velocidad inicial en el eje Y es la componente en Y de velocidad inicial, componente en Y. Entonces, la componente en Y involucra, es cateto opuesto, involucra seno. Entonces, cero va a ser igual a velocidad inicial por seno de tita, A sub Y va a ser menos G, es menos G, tiempo, en el tiempo de subida sería, en este caso, el tiempo en C. Entonces, despejando tiempo en C, tenemos esta fórmula. Velocidad inicial, seno de tita, ¿no? Tita sub I por sobre gravedad. De ahí sale la fórmula tiempo de subida. Entonces, solamente cuando queramos calcular tiempo de subida, ya esta es la fórmula, ¿no? Listo, ya nada que hacer. Quiero calcular la altura máxima. Entonces voy a aplicar esta fórmula, es lo que conocemos, ¿no? Esta es de una de las fórmulas de aceleración constante. Velocidad final es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Le llevamos al término de Y, ¿no? Este desplazamiento se lo convierte en H, ¿no? Aquí hubiera puesto Y también, pero aquí para distinguir altura, ¿no? Le ponemos H. Como parte, el sistema de coordenadas está en el proyectil parte del origen del sistema de coordenadas, entonces, posición inicial, 0, ¿no? Entonces va a haber entonces, velocidad inicial menos 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Gravedad, aceleración en Y va a ser menos G, entonces aquí está el menos, ¿no? De esta aceleración Y, menos G, por esta aparece el menos. Velocidad B sub Y es la componente en Y de la velocidad inicial, entonces este es seno. Tiempo es, aquí tiempo en C, ya tenemos que calcular tiempo, reemplazamos menos 1/2 de gravedad y tiempo tenemos calculado ya arriba y al cuadrado. Entonces hacemos álgebra, ¿no? Seno por seno, seno al cuadrado, ¿no? B sub I por B sub I al cuadrado sobre G, menos 1/2. El exponente 2 va a entrar a, ¿no? Por teoría del exponente va a entrar a B sub I y al seno de teta sub I. Entonces va a entrar la función al cuadrado, ¿no? Aquí, ha entrado a la función, no al argumento. Eso hay que tener cuidado. A la función entra, no al argumento, a la función. Entonces, gravedad al cuadrado va a aparecer aquí abajo. Se van basando la gravedad con una de las gravedades. Y hacemos la suma de fracciones. Aquí este 2 por un G de estos, 2G. Están 2G. Sumamos fracciones, entonces aquí vamos a multiplicar por 2, ¿no? Por 2. Va a aparecer 2B sub I al cuadrado, seno al cuadrado tita sub I, menos B sub I al cuadrado, seno al cuadrado de
tita sub i, sobre 2g, mínimo como múltiplo, 2g. Y altura va a ser, ¿no? Aquí hay términos semejantes, fíjense, son términos semejantes, ¿no? Y son igualitos aquí. Hay 1 aquí, aquí hay 2, entonces 2 menos 1, 1. Entonces aquí está el 1, ¿no? Términos semejantes, suma de términos semejantes. Entonces, altura máxima va a ser, definitivamente va a ser b sub i al cuadrado, seno al cuadrado de tita sub i, sobre 2g. Entonces ya es la fórmula. Para altura máxima tenemos una fórmula. Ya tenemos. ¿Qué nos falta? Nos falta para alcance máximo. Para alcance máximo vas a considerar el tiempo 2 veces tiempo de subida. 2 veces tiempo de subida, ¿no? Es para alcance máximo. Y considerando así, utilizamos la fórmula, esta fórmula. La posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo, ¿no? Pasamos a las variables y, ¿no? Y adaptamos aquí este alcance máximo, ¿en qué eje se va a producir? En el eje X, ¿no? En el eje X. Entonces, posición final vas a confundir con R. Velocidad, posición inicial, 0, porque estamos partiendo del origen del sistema de coordenadas, 0. ¿No? Y aquí B sub X va a ser, como estamos en el eje X, va a ser la componente en X de la velocidad inicial. ¿Qué tiempo? 2 veces tiempo de subida. Pero la componente en X de la velocidad inicial está como cateto adyacente. Cateto adyacente involucra coseno, ¿no? Es B sub i coseno de tita. Listo, sabemos de dónde viene eso, ¿no? 2 veces tiempo de subida, ¿no? 2 veces al tiempo tenemos el tiempo calculado, aquí está el tiempo de subida. Entonces, 2 veces que multiplicar aquí está multiplicado por 2. Aquí está 2 al tiempo de subida. 2, aquí ya. Tenemos el tiempo y tenemos ¿no? La velocidad, pero en su componente en X. Entonces, emplazamos en R, va a ser entonces velocidad en la componente en X, ¿no? Que es B sub i coseno de tita, sub i, y tiempo. 2 veces tiempo de C. Entonces aquí multiplicamos 2 veces tiempo en C. Listo. Hacemos álgebra, ¿no? Seno por coseno, ¿no? 2 veces a 2 por B sub i. B sub i por B sub i, B sub i al cuadrado. Listo. Como es producto, entonces 1 por G, G. Entonces ya tenemos. Pero sabemos que por ángulos semejantes, ¿no? Identidad trigonométrica, ¿no? Tenemos que 2 veces seno por coseno es 2 veces seno de 2 tita. Es una identidad trigonométrica, ¿no? Aquí tenemos 2 veces aquí seno de tita, coseno de tita. La identidad trigonométrica va a ser eso, va a ser seno de 2 tita. Tita sub i sería, ¿no? Tita sub i. Entonces reemplazamos y aparece el alcance máximo. Entonces va a tener velocidad inicial al cuadrado, va a tener como dato, y vamos a tener como dato. Seno de 2 tita, ¿no? Tita sub i, sobre gravedad. Ya tenemos entonces alcance máximo. ¿Quién estamos? En la ecuación de la trayectoria. Entonces aquí tenemos una trayectoria, como el lanzamiento parabólico es su trayectoria es una parábola, ¿no? Parábola. Entonces lo que se va a considerar es lo siguiente. Tomamos cualquier punto de la parábola, XY, de la trayectoria, de esta trayectoria, que es una parábola, pero no sabemos qué es una parábola, ¿no? ¿De dónde sale? Vamos a ver de esta manera. Tomamos cualquier punto de esta trayectoria, XY, listo. En el eje X es velocidad constante, ¿no? Velocidad constante, es B sub i por tiempo. La componente en X por tiempo, es la velocidad constante en el eje X, ¿no? Descomponemos la componente en X podemos expresar en su módulo
y su ángulo, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? B sub I está como cateto adyacente, va a ser aquí otra vez coseno, ¿no? Por tiempo. Tiempo, despejamos aquí tiempo, ¿no ve? Va a ser X sobre B sub I coseno de tita sub I. ¿No ve? Listo, tiempo. Entonces, despejado tiempo. En el eje Y es caída libre. Se puede utilizar esta fórmula, ¿no? Con posición inicial 0. Va a ser velocidad inicial por tiempo, ¿ya? Por tiempo menos 1 medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Hacemos el reemplazo. Ahí vas a quedar. Voy a volver el Zoom. Otra vez voy a mandar el enlace, que ya te nos está acabando, ¿ya? En 4 minutos volvemos al Zoom que les voy a mandar, al link que les voy a mandar, ¿ya?